Venga chicos, vamos a comenzar, ¿vale? En esta clase vamos a ver la corona. Vale, no pasa nada, pero así lo miramos también, Alfredo, no pasa nada. Antes de nada, de empezar con la corona, vamos a ver las diferencias entre monarquía y república, ¿vale? Existen dos formas de gobierno, la monarquía y república. España tiene monarquía y, por ejemplo, Francia tendría república. En los estados republicanos existe un presidente que se elige por los ciudadanos. Por contra, en los estados monárquicos, el jefe del estado es el rey. ¿Vale? Este no se elige como ocurre por ejemplo en Francia, sino que accede al trono pues, por pertenecer pues, a una determinada familia, como es en este caso la familia Borbón, ¿vale? Por la sucesión. En los estados monárquicos existen dos figuras, el rey y el presidente de gobierno. Aquí os he puesto también que en épocas anteriores la figura del rey sí que ejercía un poder absoluto, es el que tomaba todas las decisiones, tanto políticas como de gobierno. Pero actualmente el rey no gobierna, para eso está el presidente del gobierno, el rey reina. ¿Vale? Comenzamos, ¿vale? Con la regulación. Está en el título segundo de la Constitución Española, de los artículos 56 a 65. El artículo 56 lo define y dice que el rey es el jefe de Estado. Además, dice que es el símbolo de unidad y permanencia. En ese artículo 56, además de definirlo, dice algunas de sus funciones, como son arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones, representar al Estado español internacionalmente, ejercer las funciones que les atribuyen la Constitución y las leyes. Aquí tenemos las características. El rey es el jefe del Estado, como hemos visto en el artículo 56, símbolo de unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones, representa al Estado español en las relaciones internacionales y ejerce funciones que le dice la Constitución española en los artículos 62 y 63 y las leyes. Vale. Seguimos. En el artículo 56 define al rey como jefe de Estado. ¿Vale? Entonces, creo conveniente también definir qué es jefe de Estado, porque no solamente le dice, denomina el rey, sino que te dice jefe de Estado, que es el órgano constitucional situado al margen de los demás poderes del Estado como puro poder moderador de los mismos, ¿vale? Es el que se encuentra en el vértice, en la cúspide de la organización estatal. Es el que mayor dignidad formal y posición tiene. De ahí, como pone aquí, su carácter de soberano, porque en una pirámide estaría en la cúspide, arriba del todo. ¿Hasta aquí bien, chicos? La regulación. Vale. Pasamos a las funciones. Las funciones podemos separarlas en relación con qué poder las realiza. Poder legislativo, poder judicial, como veremos, también el poder ejecutivo y con las comunidades autónomas. Comenzaremos con el poder legislativo. ¿Qué funciones tiene? La de sancionar y promulgar las leyes. Vamos a definir qué es sancionar y promulgar, ¿vale? Sancionar es dar el visto bueno a la ley, es la firma, entre comillas, de la ley aprobada, por la que el rey asiente a esa ley. Digamos que es el acto necesario para la perfección de esa ley, es un acto obligado. ¿Vale? Promulgar, pues la sanción, como acabamos de definir ahora, va unida a la promulgación. ¿En qué consiste? Pues en definir que la ley ya se ha perfeccionado, está bien, le ha dado el rey el visto bueno y tiene que ser cumplida y hacerse cumplir, tanto por todas las instituciones como por los ciudadanos. ¿Sí? ¿Alguna duda de estos dos términos? Vale. Otra función, convoca y disuelve las Cortes Generales. Esta es con el poder legislativo, seguimos. Convoca elecciones generales y convoca el referéndum. Funciones con el poder judicial. La justicia se administra en su nombre, ejerce el derecho de gracia. ¿Alguno sabe definírmelo? Venga, ¿os animáis alguno? ¿En qué consiste? Además os doy una pista en la diapositiva. Habla de
Se refiere a indultos. ¿Qué es el derecho de gracia? Venga. ¿No me escuchas, Miguel? Reducir, incluso eliminar, conceder el perdón. Vale, Natalia. Efectivamente, es la potestad de perdonar una pena, pero se efectúa para los delitos cometidos por el presidente del gobierno y por los miembros del gobierno, y además general. Sí, y de Alfonso, pero la excepción que te acabo de decir, a los miembros del gobierno no. Es la excepción. ¿Sí? Vale. También otra función, nombra al presidente del Tribunal Supremo, al fiscal general del Estado y los vocales del Consejo General del Poder Judicial. No, no, no. No, ¿pero qué familiares del rey me dices, Javier? No, no podría. O sea, no es excepción. No, no, solo quedan exceptuados los miembros del gobierno. El presidente del gobierno y los miembros del gobierno. Muy bien, Natalia. Vale. Y otra función en relación con el Poder Judicial, sigo, nombrar al presidente y demás miembros del Tribunal Constitucional. Funciones en relación con el Poder Ejecutivo. Proponer al candidato del presidente del gobierno y lo nombra, que es en lo que estamos ahora, actualmente. A propuesta del presidente del gobierno, nombrar y separar los miembros del gobierno. Expide los decretos acordados en Consejo de Ministros. Es informado de los asuntos de Estado y además preside el Consejo de Ministros. Confiere los empleos civiles y militares y concede honores y distinciones con arreglo a las leyes. Ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas y además el alto patronazgo de las Reales Academias. ¿Alguna duda en relación a las funciones? Vale. Pues seguimos. También tiene funciones en relación con las comunidades autónomas. ¿Y cuáles son? Pues debe respetar los derechos de las comunidades autónomas, tiene que nombrar al presidente con el refrendo siempre del presidente de gobierno, sanciona los estatutos de autonomía y convoca los referendos autonómicos. Lo de sancionar, lo que hemos visto antes, cualquier ley tiene que ser sancionada por el rey. Veamos cuál es el título del rey de España. Esto lo he puesto por mera información, no sé si lo tenéis vosotros en el tema. El título es rey de España, ¿vale? Que es lo que es en la unidad, simboliza la corona, eso es la unidad de España, ¿vale? Además que consagra pues el título tradicional de nuestra monarquía, como hemos visto anteriormente. El tratamiento es de majestad y el consorte del rey de España recibe denominación de reina y también tratamiento de majestad. Pero si la reina fuera la mujer, el consorte, que sería el varón, sería denominado príncipe y el tratamiento que tendría es de alteza real. ¿Vale? Pasamos a la sucesión, chicos, que aquí igual tenéis dudas. Artículo 57. La Constitución nos dice, primero vamos a ver lo que dice el artículo y luego lo vemos más detalladamente. Dice, el orden regular de primogenitura y representación, siempre preferible la línea anterior a las posteriores. Luego, en la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado, el varón sobre mujer y en el mismo sexo, el de más edad. Venga, vamos a ver el artículo, que aquí os he hecho un organigrama. Dice, para entender este artículo, ¿qué es el grado? Vamos a ver lo que significa. El grado lo forma cada generación, es decir, doña Elena, doña Cristina y don Felipe formarían una generación. Y estos grados forman una línea. ¿Me seguís? Vale. Luego, las líneas pueden ser de diferentes formas. Colateral, que serían los hijos de Juan Carlos,
Puede ser descendiente, por ejemplo, don Juan Carlos a doña Cristina y a sus nietos. Línea ascendente, que sería al revés, de Irene, Miguel, Pablo, Juan, sean los nietos hacia la hija, don Juan Carlos. ¿Vale? Si hemos visto los grados que lo forman una generación, y hemos visto las líneas, que puede ser colateral, ascendente y descendente. ¿Hasta aquí claro, chicos? Vale. Lo que pasa que la Constitución no te dice línea ascendente, no te pierdes. Dime. Ahí es que se cortan. Bien, lo repito otra vez, ¿vale? Para entender el artículo anterior, quiero que entendáis primero lo que son los grados y las líneas, ¿vale? Porque sé que este artículo da quebraderos de cabeza, ¿verdad? Entonces, yo te estoy diciendo primero qué es un grado. El grado, según el Código Civil, lo forma una generación. Es decir, don Juan Carlos tiene 3 hijos. Entonces, estos 3 hijos forman un grado. ¿Sí? Luego, si tú miras, por ejemplo, a don Felipe, sería el segundo grado sus 2 hijas. Primer grado sería de Juan Carlos, el primer grado los hijos, y los nietos serían el segundo grado. Se me corta tu nombre. ¿Eres Manuel? Perdona. Sí, vale, Manuel. Vale. Por un lado los grados. Y ahora las líneas. Te digo que líneas estaría la colateral, que serían los que forman un grado, es decir, los hijos del rey formarían una línea colateral, que vienen del mismo tronco, que sería Juan Carlos y Sofía. ¿Sí, Manuel? Vale. Y luego línea descendente, que sería de don Juan Carlos. Cogemos a don Felipe debajo, al rey don Felipe. Línea descendente al hijo Felipe y sus nietas, Leonor y Sofía. Vale. Línea ascendente, al contrario, hacia arriba, las nietas, el hijo y don Juan Carlos. ¿Sí? Vale. Vale. La Constitución, en el artículo 57, habla de línea anterior y posteriores. Entonces, ¿qué significa anterior? Significa que precede en el lugar o en el tiempo. A ver, Luis Miguel, dime. Sí, Luis Miguel, pero puedes entenderlo línea descendente de don Juan Carlos porque va hacia abajo. Mira una línea recta, ¿vale? Entonces arriba está Juan Carlos, el hijo, las nietas. Descendente, línea descendente. Línea ascendente al contrario. Ah, vale, que lo había dicho al revés, vale, Luis Miguel. Sí, descendente de arriba abajo. ¿Sí? Efectivamente. Sí, Luis Miguel, que igual me he equivocado y le he dicho al revés. Con tantas líneas ya no sé cómo le he dicho. Descendente de arriba abajo. Y ascendente al revés, de los nietos al hijo y al rey. ¿Sí? Vale. Entonces os decía que el artículo 57 de la Constitución habla de línea anterior y de línea posterior. Entonces, ¿qué es la línea anterior? Significa la que precede en el lugar o en el tiempo, ¿vale? Entonces, siguiendo el artículo, dice, la sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura, es decir, se reserva al primogénito del rey y a sus descendientes, es decir, como hemos visto antes, de padre, venga, voy con el cursor, de padre a hijo y a nietos. Y a la línea anterior, es decir, la primera a considerar, que es la que precede a todas, que sería la de los hijos de don Juan Carlos. ¿Sí? ¿Hasta allí? Vale, repito, Luis Miguel. Te dice en la Constitución línea anterior. Entonces, la línea anterior es la primera a considerar, la anterior frente a las posteriores. Entonces, la anterior es la primera. En el caso de don Juan Carlos con reina Sofía, su línea anterior serían los hijos, aquí.
Lo que forman los descendientes de don Juan Carlos sería la línea anterior. Manuel, te lías con las líneas. ¿Sí? Esto va muy lento para escribir. Manuel, ¿has entendido? Muy lento. Sí. Ah, vale, ahora. Manuel, ¿y tú? ¿Me has entendido? ¿Me he explicado bien? Vale. Pues seguimos, ¿vale? Entonces, dentro de la misma línea, tenemos la línea de los hijos de Juan Carlos. Y el resto también, que no me decís nada, chicos, ¿lo habéis entendido? Si no, repetimos, ¿eh? Vale. Entonces, en la misma línea, te estoy diciendo de los hijos de don Juan Carlos, dice la Constitución que el grado más próximo, que lo forman Elena, Cristina y Felipe, de mayor a menor, ¿sí? ¿Lo habéis visto el grado próximo? Serían los hijos y sería primero Elena, luego Cristina y luego Felipe. Pero como te dice la Constitución, dentro del mismo grado, el varón frente a la mujer, es don Felipe el sucesor. Pobres, que lío. Eso es. Vale, mira. Vamos al artículo, ¿vale? Te dice, orden regular de primogenitura y representación. Vale, ¿quién es el primogénito de don Juan Carlos? Doña Elena. ¿Vale? Seguimos, nos quedamos allí. Uy, va. Ahí va. Siendo preferible la línea anterior a las posteriores. Es decir, la línea anterior, es decir, los hijos de Juan Carlos, doña Elena, doña Cristina y don Felipe, es preferente a los nietos, que serían Leonor, Sofía, Juan Pablo, Miguel. Si solo tuviera hijas, pues la primera, la primogénita, como acabamos de ver. Orden regular de primogenitura. La mayor. Muy bien, Francisco. ¿Vale? Primogenitura. Hemos quedado que era Elena. Ahí va, que voy al revés. Luego dice, en la misma línea, el grado más próximo al más remoto. Nos vamos a la misma línea. La misma línea hemos visto antes que eran los hijos de él, Elena, Cristina y Felipe. ¿Cuál es la anterior? Elena. Es la primera. Anterior es antes, en el tiempo. En el tiempo o en el lugar. Muy bien, Sheila. En el mismo grado, el varón sobre mujer. Hemos visto que el mismo grado lo forman también los hijos de Juan Carlos. En el mismo grado, el varón, don Felipe. Eso es. Y vamos al último. Y en el mismo sexo, el de más edad. Imaginaros, por ejemplo, que entre doña Elena y doña Cristina hubiese un varón. Como es mayor, sería esa persona. Pero como no lo hay, pues sería el último, el posterior. Eso es, Francisco. Ahora, para finalizar, ¿vale? Si la sucesión, por ejemplo, entre sus hijos no fuera posible, o que no tiene, o por lo que fuese no hubiese hijos, entonces tendría que abandonar la línea anterior para echar mano de las posteriores, ¿vale? En cuyo caso pasaría el heredero a los hermanos de don Juan Carlos. ¿Quién, Francisco? ¿Quién sería elegido? Si hubiese dos varones, sí, sería el mayor. Lo que os digo, si por ejemplo, entre Elena y Cristina hubiese un varón, sería esa persona, sería ese varón, antes que don Felipe. Pues el primero, Manuel. Si nacen mellizos del mismo sexo, el primero, el anterior, el primero que hubiese nacido. ¿Más dudas? De línea anterior-posterior.
o grados. ¿Os ha quedado claro el artículo 57? Miguel, Manuel. Sí, Rosa, que he visto antes por allí. Natalia, ¿sí? Vale. Venga, pues seguimos, chicos. Sucesión. Dice, el príncipe heredero tendrá la dignidad de príncipe de Asturias. Cuando se extingan todas las líneas sucesoras, entonces las Cortes proveerán a la sucesión, ¿vale? Los sucesores, imaginar que el príncipe Felipe contrajese matrimonio con una persona que expresamente el rey le prohibiese, y además las Cortes, quedaría excluido en la sucesión. Sí, vale, Luis Miguel. Me apunto. Luego, las adjudicaciones y renuncias se resolverán por ley orgánica. Yo que os he puesto el último ejemplo que del rey don Juan Carlos. La ley orgánica 3/2014, 18 de junio, es la que hace efectiva la abdicación de Juan Carlos de Borbón. Vale, Francisco y Manuel. Voy. Venga. La regencia. ¿En qué supuesto se da la regencia? ¿O qué es la regencia? ¿Me sabéis decir alguno? ¿Qué sería la regencia? Muy bien, Javier. Como os he puesto aquí, la regencia se trata de sustituir al rey. Bien, Manuel, el mandato hasta la mayoría de edad. Vale. No solo mayoría de edad, también por inhabilitación. La regencia se da en estos dos casos, por minoría de edad del rey y por inhabilitación, ¿vale? Y lo que se hace es sustituir al rey en sus funciones constitucionales, siempre con carácter provisional. Cuando se alcanza de la mayoría de edad, pues entonces pasaría a ser el rey. ¿Cuándo se alcanza? Pues como cualquier ciudadano, como nosotros, a los 18 años de edad. ¿Cuándo se considera que el rey está inhabilitado? Pues tiene que ser reconocido por las Cortes, ¿vale? Y es por realizar acciones contrarias a la Constitución o por incapacidad por motivos de salud. Tipos de regencia. Vale, la Constitución lo regula en el artículo 59 y te dice que en minoría de edad, la regencia legítima, en minoría de edad la regencia la tendría el padre o madre del rey, y si no, el pariente más próximo hasta suceder y de mayor edad. ¿Vale? En los casos que fuese por inhabilitación, la regencia legítima sería el príncipe heredero si fuese mayor de edad, y si fuese menor de edad, el orden sería lo mismo que la minoría, el padre o madre del rey, y en segundo lugar el pariente más próximo para suceder y tiene que ser mayor de edad. ¿Sí? ¿La regencia legítima? ¿Alguna duda? Manuel. Vale. Vosotros siempre tener claro en la legítima que los dos casos, minoría de edad y la inhabilitación, ¿vale? Y de lógica, si por ejemplo ahora falleciese el príncipe, el rey Felipe, la hija es menor de edad. Entonces, la regencia legítima podría ser su madre. ¿Vale? ¿Que no está la madre? Pues el pariente más próximo y mayor de edad, claro. En el caso que el rey fuese inhabilitado, la tía o la abuela, siguiendo el orden ascendente, o el abuelo. Muy bien. Inhabilitación, el príncipe heredero será el que ocupe la regencia, pero si es mayor de edad. Si es menor de edad, pues se tiene que dar lo mismo que en el caso de minoría de edad para la regencia. ¿Le ponemos nombre? Sí, vale. En el 59, Luis Miguel. Dime, ¿todo entero y de Alfonso quieres? Sí, vale.
Eh, el rey ahora, por ejemplo, fallece el rey de ahora. Entonces, el sucesor ahora sería la primera hija. Como es menor de edad, como ves aquí, ¿quién tendría la regencia? Pues su madre. Hemos dicho que el padre ha fallecido, pues su madre. ¿Que tampoco está su madre? Pues el pariente más próximo para sucederle y que además tiene que ser mayor de edad. En el caso que el rey estuviese inhabilitado, ¿quién va a suceder o quién va a ser el regente en este caso? El príncipe heredero. En este caso es menor de edad, entonces aplicaría lo mismo que la minoría de edad. Sería su madre. ¿Que le pongan nombres? Ah, pues Leonor, sí. Vale, te entiendo, Ildefonso. En el caso que fallece o es inhabilitado el rey de ahora, el príncipe heredero, la princesa heredera ahora es Leonor. Pero como es, miren, sígueme el cursor en la diapositiva, como es menor de edad, se tiene que aplicar lo mismo que la regencia en minoría de edad. Es decir, será su madre la regente. Su madre, Leticia, la reina Leticia. ¿Que no está su madre? Pues el pariente más próximo, como ha dicho Francisco, su tía. Si no está ni el rey ni su sucesora, bueno, en este caso podría ser la hermana, pero como también es menor de edad, pasaría al siguiente grado, a la línea anterior a la infanta Elena. ¿Cómo? Sí, de Alfonso de Elena, claro. A Felipe. A ver, vamos a empezar, ¿vale? Para no liarnos. Estamos diciendo ahora mismo que el rey ahora fallece, ¿vale? El rey Felipe. Entonces, ¿quién es la heredera? Leonor. Como Leonor es menor de edad, se tiene que aplicar la regencia legítima. ¿Quién puede ser la regente en este caso? Su madre, Leticia. Si también no estuviese Leticia, fallece o fuese inhabilitada, sería el pariente más próximo. El pariente más próximo ahora mismo sería la hermana, pero también es menor de edad. Entonces, en la línea de sucesión, mirar, que vuelvo al organigrama. Si no está ni Felipe, Leonor y Sofía son menores. ¿Quién es la siguiente en suceder a don Felipe? Doña Elena, que está en la misma línea sucesoria. Nada, Luis Miguel, no te preocupes, que es un poco lioso, sí. ¿Sí? ¿Hasta aquí me seguís? Estamos en la minoría de edad, en la regente. Vale. No pasa nada, que es normal. Además tampoco me has explicado bien, si no. Seguimos. Inhabilitado. Resulta que ahora el rey Felipe se inhabilita. ¿Quién tendría la regencia legítima? Sería la princesa heredera, que es Leonor, pero que es menor de edad también. Como es menor de edad, se tiene que aplicar la minoría de edad de la regencia legítima. ¿Quién sería la regente legítima? Su madre, Leticia. ¿Sí? Vale. ¿Seguimos? Otro tipo de regencia. Tenemos la regencia dativa. Hemos visto la legítima y ahora vamos a la dativa. ¿Cuándo se da esta regencia? Cuando no exista persona que corresponda a la regencia. Vale, pues me alegro de Alfonso. Para eso estamos, para ayudar. Vale, entonces, lo nombraría las Cortes y se compone de 1, 3 o 5 personas. En este caso sería ya extremo, por ejemplo, que no hubiese nadie en la sucesión. ¿Vale? Aquí pongo conclusión: discrecionalidad de las Cortes para elegir al regente en cuanto al número, es decir, la regencia colegiada, y en cuanto a las condiciones de las personas. Requisitos para ser regente en este caso, en la dativa: tiene que ser español y además mayor de edad, y ejercerá la regencia por mandato constitucional y en nombre del rey. Se le tratará de alteza y tendrá los mismos honores que el príncipe de Asturias, no que el rey. Sería el regente y tendría los honores del príncipe, porque si recordáis, por ejemplo, en inhabilitación el regente sería el príncipe heredero, para que os recordéis, ¿vale? Os doy truquillos para acordaros.
¿Hasta aquí bien, chicos? ¿La regencia dativa? Vale. Ahora tutela. Por un lado tenemos la regencia, por otro tenemos la tutela. ¿Qué es la tutela? Es la institución para la guarda de la persona y bienes del rey menor de edad. Los menores de edad, suponer, tenéis un hijo, ¿vale? O vosotros mismos cuando eres menor de edad no podéis contratar, no podéis, hasta los 16 años no podéis trabajar, pues es lo mismo. Se necesita una institución de guarda de los bienes del rey menor de edad. ¿Quién ejerce la tutela? Recogido en el artículo 60 de la Constitución. Aquí hay 3 tipos de tutela: la testamentaria, la legítima y la parlamentaria. Entonces, testamentaria, cuando el tutor es nombrado por el testamento del rey. Imaginamos otra vez, ponemos nombre, ¿vale? Fallece el rey Felipe y en su testamento, claro, ahora el sucesor es menor de edad, sería Leonor. En su testamento puede decir, pues nombro a mi hermana Elena como tutor de la futura reina. ¿Sí? Lo nombra en el testamento. Vale. Luego está la legítima. ¿Esta cuándo se da? Cuando no hay testamentaria, es decir, el rey no ha nombrado a nadie en el testamento y entonces es el padre o madre, pero mientras permanezcan viudos. Ponemos nombre. Fallece el príncipe Felipe y entonces es la madre ahora quien ejerce la tutela. Pero si contrajese matrimonio en segundas nupcias o terceras, en ese caso ya no sería, no llevaría la tutela de su hija. Puede ser, sí, Francisco, claro. Testamentaria es el que nombra el rey en su testamento. Que puede ser un amigo de confianza, o sí, puede ser, claro. Pero siempre el que el rey nombre en el testamento. Vale, Francisco. El que él quiera. Cuando no hay testamento, se da la tutela legítima. ¿Vale? Y en el caso que tampoco está la legítima, es la parlamentaria, es decir, las Cortes es el que nombra la tutela, la persona que va a ejercer la tutela sobre el menor. ¿Sí? ¿Dudas? Vale. Ahora lo vemos, Pablo. Ahora lo vemos eso. Incompatibilidades de cargos de regente y de tutor, ¿vale? Solo podrán acumularse en el caso del padre, madre o ascendientes directos del rey. Si, por ejemplo, en el ¿cómo te podría decir? El tutor, como es que estaba pensando ahora, en el tutor que ha dicho, ¿quién ha sido? Francisco, que dice que es un amigo. Si, por ejemplo, tiene un cargo o representación política, imaginemos que nombra al presidente del gobierno, es incompatible. ¿Vale? Entonces, incompatibilidades solo pueden acumularse en el caso de padre, madre o ascendientes directos del rey. En el ejemplo que hemos puesto antes, si fallece el príncipe y es la madre, es Leticia, pues pueden acumularse, puede ser regente y tutor. ¿Vale? ¿Sí? Vale. El cese. El cargo del rey es de carácter vitalicio, de por vida. ¿En qué supuestos el rey puede cesar? Pues puede ser por inhabilitación, como hemos visto antes, pues que no puede ejercer sus funciones, y en este caso entraría la figura de la regencia, y por abdicación, que es el último caso que hemos visto del rey Juan Carlos, que cede su derecho a favor de don Felipe. Vale, pues hasta aquí hemos visto la clase. ¿Queréis que repasemos algo? Hoy no os he puesto preguntas, ¿eh? Chicos, ¿queréis que repasemos algo? Sí, ha sido cortita, ¿verdad? ¿Queréis que veamos lo de las líneas y grados? ¿Os ha quedado claro? O de la regencia, lo que queráis. Como ha sido corto.
Venga, pues voy a hacer alguna pregunta, aunque no esté aquí, ¿vale? Por ejemplo, si el rey es menor y tienen que nombrarle un tutor, ¿quién es la primera persona o quién se nombraría? A ver, dime. Si existe relación, sí, como hemos visto, puede ser que sea la misma persona. Aquí en las incompatibilidades, Pablo, puede ser la misma, perdona, puede ser la misma persona siempre y cuando sea el padre, madre o ascendientes directos del rey. Por ejemplo, en el caso de Leonor, podría acumularse regente en su madre o en su abuelo, porque es su ascendiente directo. Pero en el caso del abuelo, en este caso no sería porque abdicó en el hijo, ¿vale? Entonces, en el caso de, como habéis puesto aquí muy bien, el padre o la madre, muy bien. ¿Sí, Pablo? Pero en el resto de casos, como puedes ver aquí, es incompatible. O sea, no puede ser la misma persona regente y tutor, salvo el padre o madre. Y lo que hemos visto, incompatible con todo cargo o representación política, como el ejemplo que os he puesto, como me ha puesto Francisco. En el testamento nombra a un amigo suyo, pongamos que es un diputado del Congreso de los Diputados, es muy amigo y lo nombra como tutor. No podría, es incompatible como tutor o como regente. Gracias a ti. Puede ser, claro. Sí, claro. Si no tiene cargo o representación política, puede hacerlo. Vamos, pero no creo que ese sea el caso, siendo que tienen a la madre o a las hermanas, lo más lógico es que en el testamento pusiese algún familiar directo. ¿Sí, verdad, Enrique? ¿Qué más dudas? Bien, vamos al artículo 57, si os parece bien, ¿vale? Espera, a ver, ¿cuál era? Que quiero que os quede bien claro el artículo ese porque... Venga, lo repasamos, ¿vale? Orden regular, y os voy pregunto, dice orden regular de primogenitura y representación. Cuando aquí habla de representación es la representación que hay legalmente aquí en España, ¿vale? Entonces, orden regular de primogenitura. El primogénito, hemos dicho que es de don Juan Carlos. ¿Quién es el primogénito? Elena, ¿vale? Muy bien, muy bien. Seguimos con el artículo. Siendo preferible la línea anterior a las posteriores. Esto significa entre doña Elena, los hijos, ¿vale? Cristina y Felipe, y Leonor, en este caso, ¿cuál sería la línea anterior? ¿Quién sería el heredero? Ay, ¿me habéis puesto algo? No. Es que va un poco lenta la contestación. ¿Por qué, Pablo? ¿Felipe? ¿Por qué sería Felipe? Espera, artículo 57, así lo vuelvo atrás. Porque es la anterior. Espera, Guillermo, que te me lanzas, que estamos en el primer punto del artículo. Te leo, Pablo, ¿vale? Te dice primogenitura y representación siendo preferible siempre la línea anterior a las posteriores. Anterior a las posteriores. Anterior hemos dicho que es antes, en el tiempo o en el sitio o en el espacio, ¿vale? El anterior. Entonces, por ejemplo, de los hijos y los nietos, el anterior serían los hijos, y en este caso sería Elena, la anterior, la primera. Elena, Cristina, claro, la línea anterior son estos hijos frente a los nietos.
Mándame un privado, Francisco, por favor. Un privado, un mensaje. Y te lo miraré, ¿vale? Vale, Miguel, gracias a ti. ¿Dónde estábamos, Pablo? Venga, empezamos, ¿vale? Uy. A ver, Manuel, silencio, que no oímos. Estábamos con el primogenitura, siendo preferible la línea anterior a las posteriores. Entonces estamos diciendo que es en la línea anterior y además es primogénito o primogénita. Vale, Rosa. Un saludo, gracias a ti. Pablo. Estamos en el punto 1 de 57, pero el principio, ¿vale? Dice la sucesión siendo el orden regular de primogenitura, siendo preferible siempre la línea anterior a las posteriores. Pablo, estamos diciendo primogénita es la Elena y la línea anterior, que es la de los hijos, sería Elena. Muy bien, Seila, sería Elena. Seguimos, ¿vale? Con el artículo. En la misma línea, es decir, la línea de los hijos, el grado más próximo al más remoto. ¿Quién sería? El más próximo. El más cercano, Elena, muy bien, claro. Y en el mismo grado, que hemos dicho que los grados lo forman los hijos de don Juan Carlos y de Sofía, el varón a la mujer. Vale, Luis, no te canses. Sí, que me ha apuntado. Luis Miguel, sí. Muy bien, Felipe. Y por último dice la persona de más edad a la de menos. En el caso que no te dijeran varón, solamente te dijesen el de más edad a la de menos, sería igualmente Elena. Sí, Pablo. Efectivamente, el Seila, muy bien. ¿Os ha quedado claro el artículo 57.1? Es que es un poco farragoso, yo lo entiendo también. ¿Qué cuesta? Entonces, nosotros hemos ido por partes en el artículo, entonces tenéis que enlazar todo. Y, Pablo, aún es más, si no estuviesen los hijos ni los nietos, te tienes que ir al anterior, a los hermanos. ¿Sí? Claro, es que nosotros aquí cuando estamos viendo el anterior en este organigrama, el anterior es los hijos de don Juan Carlos frente a los nietos. Pero tú imagínate que no tiene ni los nietos ni los hijos. O que no tiene los hijos. No tiene los hijos, tiene una nieta. La línea anterior serían las hermanas. A la anterior, eso es, los hermanos de Juan Carlos. Claro, es que por un lado en el Código Civil os está diciendo línea colateral, que son los hermanos, la descendiente, la ascendiente, y si luego llega la Constitución y te dice anterior y posterior. Piensa siempre anterior es antes en el tiempo y en el espacio. ¿Vale? Acordaros con y posterior, pues lo contrario. Y grado, el más próximo, el más remoto. El más próximo es el más cercano. Grado siempre en línea en los hermanos. El grado de Elena, Cristina y Felipe es el mismo grado. El hijo, los nietos, segundo grado. Entonces, el grado más próximo es el hijo frente al nieto. ¿Sí? Gracias a ti, Natalia. ¿Os ha quedado claro? Pablo, sí. Seila también. Sí, ya os digo que es un poquito farragoso. Vale, pues me alegro mucho, se ha quedado claro. Guillermo, que te he visto por aquí, ¿también está claro? ¿Alguna otra duda, chicos? Venga, pues me despido ya, ¿vale? Muy bien, pues venga, hasta la próxima, chicos, que paséis muy buena tarde. Venga, un saludo. A ver, perdona, Guillermo. Pues de línea anterior y posterior os pueden preguntar, Guillermo. Puede ser, sí. O incluso poneros alguna colateral. Por ejemplo, ¿qué preferencia tiene la línea anterior o
frente, no sé, a la posterior, o qué más, por ejemplo, me lo estoy